profesor en Derecho Constitucional, el doctor Daniel Sapsay. Daniel, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Es un gusto hablar con ustedes. Gracias igualmente, muchas gracias, doctor. ¿Cómo no? Bueno, doctor, obviamente el tema de suma actualidad y que seguramente va a seguir generando nuevos episodios de análisis, inclusive de carácter jurídico y legal, era el fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Díganos cuál es su análisis de esta decisión de la Corte, de los fundamentos que ha tenido y de cómo analiza más el proceso que se ha seguido para llegar a esta conclusión. Pues para mí fue una decisión sumamente importante que marca un hito en materia de la lucha contra la corrupción y sobre todo contra la impunidad. Uh-huh. Es decir, se consagró de alguna manera la igualdad ante la ley, el que las hace las paga. Se venía dilatando, duró 17 años, pero bueno, finalmente se consiguió. Uh-huh. Ahora son todos los prolegómenos, por un lado, del cumplimiento de ese fallo, y por otro lado, de las reacciones de fanáticos que lamentablemente han producido destrozos, cerrado universidades de manera antidemocrática. Que la mayoría, como profesor de universidad, le puedo asegurar que la mayoría de los alumnos lo que quieren es ir a clase y poder terminar sus estudios. Uh-huh. Doctor, la Corte, bueno, usted lo puede explicar mucho mejor y con más precisión, no es que ha estudiado el caso, lo ha analizado, sino simplemente ha juzgado la procedencia y la corrección del debido proceso, digamos, ¿no? Que han hecho las dos cámaras actuantes, el Tribunal Federal y luego la Cámara de Casación. En su visión, en su análisis, correspondió el fundamento que ha hecho la Corte para avalar esta sentencia, ¿ha sido el correcto, el adecuado? Bueno, yo los veo muy contundentes. En realidad rechazó la queja, pero agregó fundamentos que ayudan muchísimo para la aplicación del fallo. Además, más allá de que ya el fallo de la Cámara de Casación Penal, que se adecua a lo que el fiscal Luciani, Diego Luciani, había pedido en su dictamen, valiosísimo dictamen, establecía, ¿no? Sí, perdón, doctor. Y no, porque había observaciones de que en realidad las pruebas no habían sido muy contundentes, que había habido, bueno, en el proceso anterior no se había realmente demostrado todo lo que finalmente después el fallo votado en estas dos instancias previas, ratificado por la Corte, finalmente condenó. ¿Usted le parece que todo el proceso realizado respondió a derecho? Exactamente, mire, es un proceso que duró más de 15 años, que claro, pasó por 14 entre jueces y fiscales, desde ya que se le reconocieron todas las garantías, la posibilidad de defenderse, y por otro lado, tuvo a varios de los estudios penales más importantes del país como defensores. Lo que pasa es que no pudieron contraargumentar fundamentos tan contundentes como los que tienen todo ese derrotero, ¿no? Del proceso. Hay una condena acá, obviamente por un fraude al Estado, que además se ha evaluado, que sabemos que se tiene que hacer ese cálculo el juez ahora para dictaminar cuánto hay que o embargar o está sujeto a devolución. Y claro, de decomisar. Claro, decomisar, ¿no? Que esta es una accesoria, digamos, a la sanción, ¿no? Que también es bastante novedosa, doctor, usted nos podrá contar mejor. Sí, pero muy eficaz, porque ahí la defraudación se basa precisamente, según parece, en haber robado el equivalente a un PBI anual del país. Yo creo que es un hecho de corrupción que no tiene precedentes, más allá de que en la Argentina, lamentablemente, una tradición de corrupción de esta magnitud, no. Y doctor, ya yendo a la sanción, digamos, política, que además va de hecho en esta decisión, porque es la aplicación del Código Penal, usted nos corregirá, de estos 6 años, perdón, de la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos para la expresidenta. Sí, me parece que es muy importante. No podemos premiar con la posibilidad de una nueva designación a quien ha sido considerado una delincuente, una rea, como dice la misma Constitución, como llama a los delincuentes. Hay una presentación que ha hecho hoy, hemos escuchado y visto, el doctor Germanos,
planteando que esta sanción no la alcanza o no la debería alcanzar a la expresidenta porque, bueno, hay una argumentación política de la voluntad popular y demás. ¿Usted qué opina? Bueno, no he leído la fundamentación del juez Hermanos, que es un juez hiperkirchnerista, y no me extraña que hable de esa manera. Pareciera entonces que si se vota no vale Claro. lo que se dice en justicia, es decir, que el voto popular o quienes voten avalan la posibilidad de cualquier tipo de delito. Claro. Eso no debe ser así de ninguna manera. Sí, sí. Claro, es lo que el argumento que siempre tuvo la expresidenta y ex Por vicepresidenta, supuesto. de que ella la juzga la historia y que los votos, de alguna manera, es como que perdonaron su posible culpabilidad en cualquier caso, ¿no? Ya la han absuelto, digamos. Sí, pero no es así de ninguna manera, afortunadamente. No olvidemos que para ser designada en la legislatura de la provincia de Buenos Aires es un porcentaje relativamente pequeño, pero que implica que eso luego repercute sobre toda la población. Claro, es una más allá que sea una candidatura provincial, distrital, inclusive de una propia sección, es un mensaje, una referencia que se proyecta a todo el escenario político. Exactamente. Doctor, y también usted lo podrá explicar también bien, hacía falta la unanimidad de los tres actuales componentes de la Corte porque ese voto se consideraba sobre el total de 5, que es la totalidad de la composición de la Corte, ¿es así? Exactamente, y afortunadamente los tres votaron en el mismo sentido, ¿no? Si hubiera habido un voto en disidencia, ya esto hubiera caído, digamos, y hubiera tenido que realizar. Exigía la necesidad de sortear con jueces con el procedimiento que la misma ley determina. Ahora, doctora, ahí también el fiscal Luciani, inclusive otro fiscal actuante, planteó ante la Corte, Villar. Claro, Villar, el pedido de asociación ilícita y por lo tanto de una condena de 12 años. Usted, bueno, más allá que obviamente no habrá accedido al expediente, no está en condiciones de opinar sobre tal cosa, pero percibe que pudo haber habido elementos de juicio para avanzar. Más allá de la plausibilidad que podía tener en el dictamen, esto hubiera detenido enormemente el procedimiento. Claro. En el interino hubiera sido designada y después la decisión se hubiera tornado abstracta. Claro. Por eso creo que, más allá de que uno le hubiese gustado los 12 años, fue muy inteligente lo que la Corte decidió. Por otro lado, le esperan otros 2 juicios orales. Claro. Eso le iba a preguntar. Ahí esos dos. Los Sauces, Otesur, claro, y el Memo con Irán. Y en el caso de eso también, aprovechando que lo tenemos usted, doctor, un especialista, sí, si hubiera habido sanción superior... 5 minutos. No, está bien, es la última. si fuera superior la pena a estos 6 años, se aplica la ley más benigna. No, en ningún caso sería más de estos 6 años. No necesariamente. No necesariamente. No. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo ha sido un placer. Gracias, sabemos que está muy ocupado. Le agradezco que me manden la grabación. Sí, ya enseguida nuestro operador de la tienda ahí ya sale enseguida. Gracias a usted, doctor, que pase una muy buena tarde. Gracias igualmente, adiós. El doctor Daniel Sapsay, bueno, hombre, están muchos.